La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Es el profeta Samuel. Vamos a leer la primera carta de Samuel, el primer libro, no es carta. Primer libro de Samuel, el capítulo 1. Si usted puede acompañarme al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, vamos a leer ahí. Desde el capítulo 1 vamos a irnos hasta el versículo 19 a 100. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 19 del primer libro de Samuel? Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer Ana y Jehová se acordó de Ana. Los versículos anteriores dice que Ana estuvo en oración, ¿no? Así, versículo 20. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel quiere decir pedido a Dios. Cuanto lo pedí a Jehová. Detengámonos hasta ahí. Como queremos ver a Samuel, al profeta Samuel, hay muchas cosas importantes acerca de este profeta. Quiero que veamos por lo menos 4 aspectos, 4 puntos, 4 pensamientos. Analícelos despacio. 1. ¿En qué periodo Dios levantó a Samuel? Cuando dice periodo, usted tiene que asociar que cuando estudiamos al pueblo de Israel, lo estudiamos en ¿cuántos periodos? 14 periodos. ¿Se acuerdan? 14 periodos. Y el primer periodo es el periodo primitivo. Y el segundo periodo es el periodo patriarcal. Y el tercer periodo es Israel en Egipto. Y el periodo número 4 es Israel en el desierto. Y el periodo número 5 es Israel en la conquista con Josué. Y luego viene el periodo número 6, periodo de los jueces. Ahí quedémonos. Porque después del periodo de los jueces sigue el periodo del Reino Unido. Ya después sigue el reino dividido. Pero quedémonos con estos 2 periodos, los jueces y el Reino Unido. En medio de esos 2 periodos nace Samuel. Es importante, ¿verdad? Así es, ¿no? Por eso la primera pregunta, ¿en qué periodo Dios levantó a Samuel? Es necesario, hermano, que conozcamos a este profeta de Dios, Samuel. Conocer a Samuel es conocer a Israel. Así es, ¿no? Es uno de los periodos más oscuros, el periodo de los jueces. Oiga eso, el periodo de los jueces. Conocer a Samuel es conocer la triste condición que vivía el pueblo espiritualmente, moralmente, políticamente y económicamente. Ese pueblo de Israel, cómo vivían. Pero Dios en su amor y en su gran misericordia les levantó este gran hombre, este profeta que ministró 300 años después de Moisés. Ubiquémonos. Una de las cosas que quiero aconsejarle es, usted que estudia la Biblia, ubíquese en el tiempo.
¿En qué tiempo ocurrió esto? Dice usted. ¿Y esto quién lo escribe? Bueno, lo escribe fulano, sutano, Samuel, lo que sea, ¿no? Pero ¿en qué tiempo fue? Dios le está hablando a su pueblo, pero ¿en qué tiempo fue? ¿En qué periodo fue? Que ve la importancia de los periodos, ¿no? Entonces, cuando Dios levanta a este hombre tan elegante que es Samuel, hombre, ¿fue qué periodo les dije? El periodo de los jueces. Pero al final, oiga, al final, es necesario ver esto, que es importantísimo, ¿no? Así es, ¿no? En el periodo de los jueces. Y es importante que en ese periodo de los jueces nosotros podamos ver quiénes eran esos jueces que estaban. Aparece un grupo de jueces, ¿no? Es necesario, hermanos, que usted vaya escarbando, memorizando, y eso nos va a ayudar. Hay un juez que se llama el primero Otoniel. Después, son 12 jueces, viene otro que se llama Ahod. Luego viene Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jepté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. 12. Ese es el periodo de todos los jueces. 12 jueces. ¿Ya usted tiene una idea? Algunos son más conocidos que otros. Le voy a repetir los nombres. Otoniel. Poco se habla de Otoniel, pero es el primero. Luego Ahod. Casi no se menciona a Ahod como juez. Samgar tampoco. Débora sí. Es una mujer que se menciona muy seguido por las damas, ¿no? Pero después viene Gedeón, un gran juez muy mencionado. Gedeón, ¿no? Después viene Tola, casi no se menciona. Jair tampoco. Jefté sí se menciona. Bastante, ¿no? Luego Isán casi no se menciona ni Elón, ni tampoco Abdón. Sansón sí se menciona bastante. Estos son los jueces. Ahora, al final, le toca el turno a Samuel, porque Samuel fue el último juez que Dios utilizó. Importante, ¿no? Samuel tenía funciones de sacerdote, pero también de juez. Muy bien. Entonces, esto es importantísimo que nosotros lo veamos, ¿no? Esto es en cuanto a que usted quiera ubicar a Samuel. ¿Cuándo aparece? Al final del periodo de los jueces. Y con Samuel se inaugura el nuevo periodo que se llama el periodo del Reino Unido. 3 reyes integran el Reino Unido. Primero, Saúl. Segundo, David. Y tercero, Salomón. Esos 3 reyes conforman el Reino Unido. Unido quiere decir que Israel todavía no había sido partido en 2 pedazos. No había aparecido aquello del reino del norte y el reino del sur. Todavía Israel era uno solo. Con el reino de Saúl, uno solo. Con el reino de David, fue en los tiempos de gloria. También con el reino de Salomón, de mucha gloria, ¿no? Cuando se construye el templo. Lamentablemente, eso ya lo hemos predicado, lo hemos enseñado, usted ya lo sabe, el pecado de Salomón al final, su error gravísimo, que después de amar a Dios con todo su corazón y que Dios le responde a su oración, Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y Dios le dio mucha sabiduría, tanta sabiduría, ¿no? Y Dios le dice, por cuanto me has pedido solo sabiduría, te voy a dar también más. Y le dio oro, plata. Ha sido lo mejor. Pero, lastimosamente, Salomón tenía un defecto carnal.
El problema no era alcoholismo. El problema no era otra cosa que mujeres. Como decimos hoy nosotros, era faldero, ¿no? Qué lástima. Duele. Duele. ¿Para qué leía escrito en el libro de Eclesiastés y dice que una sola mosca echa a perder el perfume del perfumista? ¿De qué está diciendo? Un error de una persona de cierta altura, qué triste, ¿no? Pues lo que pasó con él, ¿no? Mujeres y más mujeres. Pero resulta que cuando las últimas mujeres estos pues lo conquistan y él se enamora de ellas y ellas le piden que le construya templo a sus dioses, ídolos, pues él dice está bien porque estaba enamorado de ellas. Y lo hizo. Y el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, lo descubre. Como quien dice, mira, Salomón, para que te dé pena. Y ahí en el capítulo 11 del primer libro de Reyes dice que Salomón tuvo 1000 mujeres. Eso no es honroso, es penoso, ¿no? Ahora bien, cuando él comete el error de ya no amar a Dios, sino amar a esas mujeres, es cuando se rompe el reino en dos pedazos. Y ahí tenemos al reino del norte y el reino del sur. 19 reyes al hilo en el reino del norte y 20 reyes en el reino del sur. Pero claro, esto fue después de Samuel. Samuel es el hombre que Dios usa para terminar lo que es la judicatura, el periodo de los jueces, y establecer el reino unido. Roto el reino unido con Salomón, entramos a otro periodo que es el reino dividido. Muy bien. Ahora veamos entonces cuál era la condición de Israel. Esto a mí me impacta mi corazón. Yo quisiera que me escucharan, sobre todo los jóvenes. Dios, no crean ustedes que pasa por alto las cosas. Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Si usted mira las épocas de la humanidad, la época desde Adán hasta Noé es una. No sabemos cuántos años fueron. Algunos dicen que quizás 1000 años. No sabemos. Pero es una época bien distinta a las demás. Claro, el pecado se enseñoreó del hombre y fue un desastre. Al grado que Dios ya no lo soportó y tuvo el Señor que terminar con ellos. Y fue el diluvio. Pero luego, después del diluvio, entró otra época, postdiluvio. Y es ahí donde comienza ya la historia y comenzamos a ver en la historia universal a civilizaciones. Se menciona a los sumerios, a los acadios, a los egipcios. Y luego aparece ya la historia universal con sus edades. La famosa edad antigua, ¿no? Es importante, ¿no? Pero imagínese usted ese periodo desde allá cuando construyeron la Torre de Babel hasta Jesús. Son más de 2000 años. Solo de Abraham hasta Cristo son 2000 años. Es un periodo diferente al periodo ya de Cristo para acá, ¿no? Porque en ese periodo del Antiguo Testamento, llamémoslo así, o de la Edad Antigua, ¿qué es lo que vemos en eso? Vemos imperios, emperadores, reyes, gente perversa, ¿no? Allí están los egipcios, los asirios, los babilonios, los medo-persas, los griegos, los romanos son los últimos. Pasó esa época y se entra a otra época que según la historia se le llama Edad Media. Es terrible porque eso es oscuro. Ya no es el Antiguo Testamento, ya no son los imperios, es la iglesia. Tristemente la iglesia. Oiga, duele estudiar la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se ensoberbeció y se corrompió.
Se dividió la primera parte en el año 1054, cuando se dividió la iglesia, la primera división, que surgió esa gran iglesia en Rusia. Hoy está en Rusia, ¿verdad? Pero cuando se divide fue ahí por Turquía, por Grecia. Se le llamó la iglesia griega, pero también se le llama la iglesia ortodoxa. Pero siempre es triste la Edad Media. Termina la Edad Media y comienza otra edad, la Edad Moderna. Se vuelve a dividir la iglesia. Y es cuando se divide en el año 1517 y aparecen lo que se llaman los protestantes. La cabeza del protestantismo fue Martín Lutero, un cura que se rebeló en Alemania, ¿no? Otro periodo, otra cosa ya. Ya de ahí para acá, luego aparece la famosa Revolución Francesa y de ahí para acá se le llama la edad contemporánea. Son periodos diferentes. ¿Por qué le estoy hablando de esto? ¿Acaso Dios en estos tiempos finales que estamos ya en el siglo XXI, acaso Dios no pudiera levantar hombres? Yo vivo esa esperanza, ¿no? Que levante hombres, sobre todo esos jóvenes ungidos, hombres de Dios, pero grandes hombres de Dios, así como levantó estos hombres en el Antiguo Testamento. Mire Samuel, pues. Samuel, extraordinario Samuel, ¿no? ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel cuando Dios levanta a este profeta? La condición espiritual. Habían caído en lo que se llama la apostasía. El periodo de los jueces fue triste. ¿Por qué? Porque cuando murió Josué no quedó un líder que le diera seguimiento. Y el pueblo se apartó de Jehová, se apartó de Dios y comenzaron a mezclarse con los pueblos naturales, vecinos. Y comenzaron a seguir a sus dioses. Y lo más triste, los jovencitos de los israelitas se casaron, se juntaron con las mujeres cananeas. Y los varones también cananeos con las mujeres israelitas, ¿no? Y siguieron sus dioses. Se arruinó todo, se corrompió todo. Y es lo que se llama la apostasía de Israel. Mal estaba el pueblo, ¿no? Por eso Dios levanta a un hombre. Pero además, en la parte propiamente política. Cuando decimos política, no esté pensando en la política actual, ¿no? Esté pensando en el dominio de los pueblos vecinos. Israel daba lástima. ¿Por qué? Porque los dominaban los vecinos, sobre todo los filisteos. Esos filisteos los hacían para donde querían a los israelitas. Solo lean la historia bíblica. Si usted lee el primer libro de Samuel, los primeros capítulos, ahí por el capítulo 4, hay una guerra entre israelitas y filisteos. Y tan fuerte estaban los filisteos que mataron en esa guerra 30,000 soldados israelitas. Y tan fuerte fue esa guerra que perdieron el arca, se la robaron los filisteos. Claro, Dios no acompañó a los 2 sacerdotes que andaban en esa guerra, que eran los hijos de Elí, porque eran sacerdotes malcriados, mundanos, que fornicaban junto al templo, ¿no? Entonces murieron estos 2 sacerdotes. Fue triste ese momento, ese periodo, espiritualmente hablando, ¿no? Políticamente hablando, porque había un dominio de los pueblos vecinos. Basta que usted lea a los jueces, siempre estaban sometidos a algún pueblo de los vecinos. Pero había una situación también triste para Israel, y era la condición económica. Económica. Si usted lee al juez Gedeón, ¿qué encuentra? Cuando Dios lo llama para la guerra, que le robaban todo, las cosechas, y tenían que andar escondiendo las cosechas. Económicamente andaban muy mal el pueblo de Israel. Urgía un líder. Oiga, urgía un líder. Los jueces no hicieron nada. Los jueces fracasaron. ¿Que no se acuerdan del último juez que aparece en la Biblia, el libro de Jueces, que fue Sansón? Dios lo llena de la virtud de la fuerza. Sansón. Pero ¿cuál era la debilidad de Sansón?
las mujeres. Oiga, las mujeres. Y el enemigo, los filisteos sabían que era su punto débil. Se conquistaron a una mujer tremenda, la Dalila, y ella se encargó. Ella cumplió su misión al pie de la letra. Y al final, ¿qué pasó con Sansón? Le sacaron los ojos y por último murió aplastado por el templo de Dagón, ¿no? Mis amados, es triste ver la historia de un pueblo. Hoy comprende por qué Dios levantó a estos hombres. Pero de una mirada al pueblo de hoy, ¿cómo se llama? Ya no se llama Israel, aunque Israel ahí está. Se llama iglesia. Iglesia. Ahora comprende por qué los predicadores estamos siempre, a cada ratito, hermanos, cuidado. Allá el pueblo de Israel cayó con los ídolos, con los muñecos, con Baal, con la diosa Sera, con los ídolos. Ahora no hay ídolos, y hoy hay o no hay. Esos ídolos de la historia no hay, pero son otros ídolos. Ahora la idolatría es otra. El dinero. Oye, el dinero. Y el mundo con todos sus antojos, ídolos, las modas, ídolos. Ay, Dios mío, estamos bastante mal, ¿no? Yo vivo la esperanza que Dios puede levantar Samueles en esta época, en estos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. Y digo, Señor, levanta Samueles, levanta Moiséses, levanta Samueles, levanta esos hombres ancianos. Muy bien. Entonces, hermano, bajamos a la tercera parte. La necesidad de un líder que dirigiera al pueblo. Hay dos cosas aquí que hay que tomarlas en cuenta. ¿Por qué había una necesidad que hubiera un líder fuerte de parte de Dios que dirigiera un pueblo? Porque los líderes que estaban no funcionaban bien. No es que no había, sino que no funcionaba. ¿Quién era el líder del momento cuando nace Samuel? Elí. Elí era un señor ya de 90 y tantos años, parece que 98 años, y además de eso gordo, pesado. Y Elí solo durmiendo se pasaba. Un descuido total. Ya la palabra de Dios no brillaba, no alumbraba. Entonces el liderazgo no servía. Además su liderazgo era demasiado complaciente, tolerante. 2 hijos tenía que eran sacerdotes, pero les dejaba pasar todo. Eran malcriados los hijos de Elí, ¿no? Entonces su liderazgo era frágil. No servía, pues. Imagínese usted. Hay que dar un vistazo a los liderazgos hoy de la iglesia. Aquí donde sea. Hay veces que a la iglesia no le gusta. Muchas veces la amonestación, la exhortación, los cuestionamientos. Pero es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo, ¿no? Así es. Entonces había necesidad de que Dios levantara, óigame, un liderazgo fuerte como Samuel por la triste condición del sacerdote de turno. ¿Quién era? Elí. Así es. Pero también había algo terrible, ¿no? En ese periodo. La confusión del pueblo. Repita, la confusión del pueblo. ¿Y eso qué es, pastor? Bueno, ¿y quién manda aquí, pues? No se sabía quién mandaba. Y me gustaría que leyera Jueces 17:6. Mire, ahí dice que cada quien hacía lo que le venía en gana. Jueces, ahí regrese, estamos en Samuel, ahora regrese al libro de Jueces. ¿Qué dice Jueces? Capítulo 17, versículo 6. Leámoslo. ¿Qué dice allí? 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había una ley. Mire qué versículo más fuerte.
En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto se repite en el mismo Jueces, en el capítulo 21, versículo 25. Ahí cerquita, solo corro unas paginitas. 21, 25. Se repite. ¿Qué dice allí? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Era como la ley del más fuerte, ¿no? Había una confusión tremenda. No había una cabeza, no había un líder. Terrible periodo, ¿no? Ahora comprende por qué Dios tuvo que levantar a Samuel. Por la confusión de que no había un liderazgo firme. Porque el liderazgo de Elí no servía, no funcionaba, ¿no? Así es, ¿no? Ahora, ¿podemos aplicarlo hoy a estos tiempos? El liderazgo, tenemos que pedir a Dios la gracia de cómo efectuarlo, ¿no? Porque fíjese que es tan peligroso. Hay una figura en la Biblia, repitan conmigo, la vara. ¿Otra vez? La vara es un símbolo. Y le dijo el Señor a Moisés, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Una vara. Pues esa vara le ayudó para muchas cosas. ¿Se acuerdan, verdad? Pero simbólicamente la vara significa autoridad, ¿no? Autoridad. ¿Y de qué sirve que tengo un garrote aquí, una vara y no tengo autoridad de Dios? Es un símbolo nomás. Pero Moisés hizo hizo buen uso casi siempre. Abrió el mar. Bueno, cuántas cosas. Pero cuando Dios le dice, háblale a la roca, él se le olvida, como estaba enojado, y agarró a la roca a varazos, ¿no? Entonces hizo mal uso de la autoridad. Hoy es el peligro que nosotros los líderes espirituales o somos tan flojos como Elí o hacemos mal uso de la autoridad con la vara de la autoridad como Moisés. Por eso hay que pedir a Dios la gracia y la sabiduría. Señor, yo quiero honrarte, no quiero equivocarme. Es bien difícil. Se fijaron ustedes en el evento que acaba de pasar, ¿verdad? Ese evento trajo mucho que hablar, ¿no? Nos hicieron pedazos en las redes algunas personas. Sí. Y sobre todo a mi persona, porque dijeron, ¿cómo es posible que este pastor que enseña su sana doctrina haya permitido ese escándalo, ese relajo ahí? ¿Y yo qué hice? Agachar la cabeza. Yo pude haber dicho un montón de cosas y gritar, pero ¿qué lograba con eso? Ya el hecho estaba, la leche estaba derramada. Fue cuando más guardé la calma. Esperaban que el día siguiente, que era domingo, viniera yo aquí, mire, ve, a hacer polvo y a tratar mal a los organizadores y a decir, no, ¿te das cuenta? Pero qué difícil es mantener ese equilibrio. No ser flojo, pero tampoco encolerizarse y hacer una escandalada, no. Bien difícil. Pidamos a Dios, no solo por mí, sino por todos los liderazgos en nuestro país. Oye, el liderazgo. ¿Cuál era el problema de este pueblo? No tenían un liderazgo definido. Había una confusión y ya leímos los dos versículos. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Qué triste, ¿no? Así es, ¿no? Ahora vamos a terminando con la cuarta parte. Repitan conmigo. Nacimiento y ministerio de Samuel. Otra vez. Nacimiento y ministerio de Samuel. Hay 12 pasos que vamos a ver, por supuesto, en la próxima. Hoy solo lo voy a enunciar. El primero, el nacimiento.
Esto es interesante porque nace Samuel en respuesta a una oración de su mamá, una mujer admirable, Ana, muy espiritual, con una gran necesidad de un hijo, porque venía siendo humillada por ser estéril, y ella oraba y lo pide a Dios: dame, Señor, un hijo, y si me lo das, yo te lo voy a consagrar a ti. Dios le dio respuesta a Ana, pero Dios, mire qué lindo es Dios, responde a la oración de esta mujer, pero Dios sabía para qué y por qué estaba dando a Samuel. No solo porque Ana se lo había pedido, sino porque había una gran necesidad en su pueblo, que ya se lo expliqué. Necesidad espiritual, necesidad en todo sentido. Entonces, es así como nace Samuel. 2, dedicado a Jehová. Esto es bueno que los jóvenes que tienen familia o van a tener, dediquen a Dios a sus hijos, a su niña, a su niño, dedíquenlo. Así fue lo que hizo Ana, se lo dedicó a Dios, haciendo. 3, ya Samuel en el templo, con el sacerdote Elí, el niño comenzó a crecer y a servir. La palabra ministrar quiere decir servir. Siervo, servidor, es un ministro. Entonces, Samuel, imagínense que eran destetados a los 5 años. Quiere decir que a los 5 años se lo llevó Ana. Ese niño de 5, 6, 7 años ya estaba en el templo sirviendo. A lo mejor haciendo limpieza, lo más seguro. La limpieza. Pero ella estaba en el templo ministrando, sirviendo. Pero antes ella lo dedica a Dios. 3, dice la Escritura que él ministraba ante Jehová. A lo mejor ya le ayudaba a Elí. No explica la Biblia en qué consistía, pero se ministraba, servía ante Dios. Mire cómo Dios está formando a este hombre. Piensen ustedes que están teniendo hijos. No solo les den de comer, ¿verdad? Como que son pajaritos. No, ore a Dios, Señor. Este es mi hijo. Esta es mi hija. ¿Qué planes tienes tú para mi hijo y para mi hija? Yo quiero contribuir, Padre. Haciendo. Entonces, Samuelito ministraba ante Jehová. Fue creciendo. Ya luego, porque ya Samuel tenía sus 7, 8, 9, 10 años. Llegué el momentito, es probable que haya tenido 12 años, de entre 12 y 15 años, cuando Jehová lo llamó. Ustedes han leído eso, ¿verdad? Que en la noche, la madrugada, Samuel, ¿qué creía que era el sacerdote Elí que lo llamaba? Y le fue a decir a Elí, le dijo: si yo no te he llamado. Y volvió otra vez. Mirá, le dice: cuando te oigas esa voz, decirle: habla Jehová, he aquí tu siervo oye. Entonces Dios lo estaba llamando, ¿no? Claro, creció. Cuando ya Samuel es un muchacho probablemente de 30 años, que es la edad ministerial, ¿no? Comenzó a servirle a Dios juzgando a Israel. Juzgar significa que se convirtió en juez. No había rey todavía. Juez. Pero después que él juzga a Israel, juzga las cosas que Israel hacía, incorrectas o correctas, viene otra cosa importante: amonesta a Israel. La amonestación, esto no está bueno, lo que ustedes hacen. Luego, ¿qué más hizo? Después que amonestó a Israel, vino el momentito en que Dios le dice que esté pensando ya en un rey. Piensa en un rey. Dios pensó en un rey. Y el pueblo pues le estaba pidiendo rey. Fue así como surgió Saúl. Y bueno, pues Samuel estuvo de acuerdo con Saúl. Lástima, Saúl no estimó su reinado, de donde Dios lo había sacado. Si era un criador de burras. Eso era.
Saúl. Pero luego viene David. David es el joven que Dios tiene en el corazón. Cuando dice, me he escogido otro mejor que tú. Está refiriéndose a Saúl, no. Y tuvo el privilegio, Samuel, de ungirlo, de derramar, fíjese, el aceite de la unción sobre su cabeza. Eso fue maravilloso, ¿no? Cuando unge a David. Luego, siempre siguiendo la secuencia, hubo un momentito en que Samuel tuvo que hablarle al pueblo en algunas cosas para orientarle, en otras para amonestarlo, ¿no? Y la necesidad de un reino. Pero luego vino cuando ya Saúl es rey y Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl que tiene que cobrársela a Amalek, al rey de Amalek, los amalecitas que antes habían cometido una atrocidad con Israel cuando venía por el desierto. Entonces Saúl dijo, está bien, lo voy a hacer, pero no lo hizo. Le perdonó la vida al rey amalecita, así es, ¿no? A este rey tremendo, ¿no? Luego, claro, Samuel era muy celoso de Dios y como el rey Saúl había perdonado a este rey amalecita, ¿qué hizo Samuel? Él tomó la espada por su cuenta y le cortó la cabeza a ese rey amalecita, el profeta Samuel, ¿no? No crea, era tremendo, ¿no? Luego, pues, que ungió a David, finalmente, pues, murió. Es toda una historia. Yo quisiera que se inspirara usted con este profeta. De veras, vamos a aprender mucho con Samuel. Oye, yo quisiera que oremos para cerrar. De veras, usted ora por los pastores del país. ¿Ah? No me respondan. ¿Ora usted por los siervos de Dios del país? Los evangelistas, los pastores, los que enseñan como maestros. Son los ministerios del momento. Oiga, del momento. Son los ministerios que están en la práctica. Hay que orar, hermanos, por estos hombres de Dios. Así es, ¿no? ¿Se inspira usted pensando en que Dios puede levantar a un Samuel en estos tiempos? ¿No se inspira usted? Pareciera que como que nos conformamos a la rutina de un pastor, ¿verdad? En una iglesia y bueno, aquella rutina, ¿no? Yo creo, insisto, que Dios está pensando en algo más grande. Sí, esta nación que ha sido tan golpeada, ¿no? Por los políticos, por los delincuentes. Óigame, Dios quiere levantar. ¿Por qué? Porque es posible que el mundo, pues, la gente diga, hoy sí estamos bien, ¿verdad? Hoy sí estamos bien. Yo no me quiero meter en esas camisas de 11 varas. Yo solo quisiera decirle, se necesita hombres de Dios que hablen de parte de Dios y que denunciemos el pecado social, que la gente busque de Dios, que todos busquemos de Dios, que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, porque este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amor hacia Dios. El peligro es que el pueblo de Dios está siendo absorbido, absorbido por otras entretenciones, y el amor hacia el eterno soberano se apaga. Ese amor se enfría, porque el mundo allá afuera nos absorbe con todas sus vanidades. Sí, nos absorbe.
No, admitámoslo. Sí. Alguien me decía, Luis, ¿por qué no viniste? Porque después del culto nos fuimos a la playa. Y ahí en la playa nos tomamos algunas cervezas. Óigame, esa es la iglesia de hoy. Y cuando uno comienza a querer poner orden, que uno es cuadrado, que uno no es un pastor del momento, de la nueva ola, Dios mío. Estas historias, de ver un pueblo en la historia que le dio la espalda a Dios, a mí me preocupa que sea como una réplica hoy nosotros. Sí, la idolatría de aquellos era simple, eran muñecos, ídolos. La idolatría de nosotros podría ser, espero que no sea así, la mundanalidad, la comodidad. Por favor, quiero que oremos y le digamos a mi Padre, danos la fortaleza de tu Espíritu Santo para honrarte y amarte, amarte, amarte. No apartarnos, no alejarnos de ti. Porque si nos enfriamos, somos presa fácil de los deseos carnales. Si el amor se enfría hacia Dios, qué peligroso es desviarse, mis amados. Cada uno en particular. Por favor, levantémonos muy de mañana a hablar con el Señor, a decirle, no me dejes caer en el peligro, en la tentación, en las flaquezas, en las debilidades. Yo soy tu hijo, Dios, soy tu hija. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.